Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Ahora abordaremos temas muy importantes del cumplimiento de normas, lo que nos va a permitir tener una vida corporativa y de negocio sana. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, un tema muy importante es el debido cumplimiento en todas las normas, y en este momento hablaré únicamente del tema de los accionistas, pues estos pueden generar diversas repercusiones con las cuales concluiré esta pequeña cápsula. Primeramente, ¿qué debo de tener para dar el cumplimiento? Bueno, debo de contar con un título accionario que puede representar una o varias acciones, con el cual, si yo intento alguna acción como titular de ese título, valga la redundancia, el juez con eso tendrá una presunción. Sin embargo, como ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, tenemos tesis y criterios del Poder Judicial que establece que el artículo 126 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que prevalece para acreditar fehacientemente esa legitimación, deberá estar inscrito en el libro de accionistas. Y este libro hay que tener mucho cuidado en su llenado. ¿Qué debe de contener este libro? Tres aspectos muy importantes. Los datos generales del accionista, como es su nombre, domicilio para poder localizar en caso de alguna convocatoria y sobre todo su nacionalidad, hablando de la globalización. Segundo, cuánto capital tiene exhibido en el momento, y así de manera excepcional se pondrá la transmisión de las acciones para ver cómo ingresó o cómo dejó de ser parte de esta entidad. Esa es la primera parte para yo poderme acreditar como un accionista. Sin embargo, hablamos de títulos accionarios. ¿Y qué son esos títulos accionarios? Es una hoja de papel, obviamente con ciertos requisitos de acuerdo al 125 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece entre sus requisitos. Lo primero es la identificación del accionista. Algo muy puntual es si ya está exhibido su capital o sus acciones que ahí están plasmadas. Puede suceder que esté parcialmente exhibido y ya cuando se exhiba en su totalidad será una cancelación y sustitución del título accionario para ya mencionar que está plenamente exhibido su aportación. En segundo, la razón o denominación social de la empresa, su duración, ¿sí? Y el total de capital que tiene. También va a ser muy importante, hablando de los derechos y obligaciones de los accionistas, cuáles son de acuerdo al tipo de series. Porque si yo ya me voy a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos antecedentes, se establece que las acciones deben de tener mismos derechos y obligaciones, y se establece que, sin embargo, se puede crear series especiales con derechos económicos y derechos corporativos diferentes. Esto abre otro planteamiento: los derechos económicos y los derechos corporativos. Los derechos económicos los hablamos de ese derecho a participar de las utilidades de la empresa. Ojo, y puntualizo esto: a veces la legislación fiscal nos importa palabras que no son perfectamente identificadas en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, la palabra dividendo. Encontraremos en la ley del impuesto sobre la renta que se habla de dividendos. No, son reparto de utilidades conforme al artículo 13, 16 y 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, hablemos con los términos que son ad hoc a esta materia. Además, es importante resaltar que estos derechos económicos estamos acostumbrados a decir: tengo un 20% de representación en el capital, quiere decir que tengo derecho a un 20% de reparto de utilidades. Bueno, esto también puede establecerse de una manera decreciente o excedente en porcentajes. Aunque representa un 20%, se le puede limitar a un 8%, por ejemplo, o bien se le puede dar más derecho en porcentaje de retiro de utilidades a un 40-50%.
dependerá la negociación y su verdadera participación e incidencia en el modelo de negocio. Eso ya es convenios entre los socios. Entonces, ahora pasamos a los derechos corporativos. Los encontramos dispersos porque esto no es una cuestión que esté regulado por un artículo cuáles son estos derechos, pero encontramos el primer derecho, que es el de convocatoria, es ser llamado a una asamblea, ¿sí?, que conlleva el derecho de asistir. Otro que es muy importante es voz y voto, porque puede tener la voz para poder ser escuchado, pero a lo mejor no va a tener una relevancia a la hora de tomar la resolución. Entonces, uno es voz, otro es voz y voto. Encontramos otro que es el de oposición, de no estar de acuerdo y poder oponerse a las resoluciones, o bien tener el derecho de accionar, si fuese necesario, contra el órgano de administración. Y uno muy importante, que es el derecho de nombrar y remover cargos de funcionarios de relevancia, como son el administrador o miembros del Consejo de Administración, así como comisario o comisarios en su caso. Bien, esta es la primera parte de lo que es el cumplimiento de las normas respecto a los accionistas. Algo muy importante a considerar es que, si bien es cierto, los derechos corporativos pueden ser negociados de acuerdo a las condiciones entre los socios involucrados y sus aportaciones o su participación, los derechos económicos, como lo dije anteriormente, puede modificarse su porcentaje independientemente de mi representación en el capital. Sin embargo, el artículo 17 me salvaguarda que no puede haber estipulación que me niegue el acceso a un reparto de utilidades. Sin embargo, hay que estar muy atentos a los estatutos, porque puede establecerse que no se van a retirar utilidades y se van a tener que estar reinvirtiendo. Y si soy de esos accionistas que en la parte de mis derechos corporativos son nulos, no tengo voz ni voto, no voy a poder hacer nada, y voy a tener que esperar a que quienes sí lo detentan ese derecho decidan que se dé el reparto de utilidades. Esto es muy importante a considerar, y cuidado a esos accionistas que nomás tengan participación económica. Finalmente, algo que debemos tomar en cuenta, que es para todos los accionistas, es que no puede decretarse retiro de utilidades si la empresa presenta pérdidas y si no se ha hecho la reserva legal. Entonces, si es muy común que el fiscalista establezcamos de que tengamos una cuenta de utilidad fiscal para poder retirar utilidades fiscales, pero dejamos de observar el artículo 19, donde establece estas condicionales. Si quiere retirar utilidades de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles como ley de origen, primero tiene una de dos: o los accionistas aportan para pagar las pérdidas, o bien con las mismas utilidades generadas ir amortizando esas pérdidas hasta que vuelvan a hacer ese derecho de ese sentido positivo en mi haber social para poderlo retirar. Es importante considerar esto respecto a las sociedades anónimas. Elegimos en esta ocasión este tipo de sociedades por ser las de más uso, pero cada una tiene su capitulación especial o inclusive su legislación, hablando de las sociedades anónimas promotoras de inversión, que se cuenta en la ley del mercado de valores. Hay que observar, cumplir para que nuestros derechos prevalezcan, y sobre todo las obligaciones a las que me conlleva tener títulos accionarios. Esta es una parte muy importante en el cumplimiento de la ley. Tome en consideración estos aspectos si usted es un accionista de una sociedad anónima. Bien, con esto pasamos a un corte comercial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio, reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano.
Después de este corte y siguiendo con el tema de los accionistas, algo muy importante ante los incumplimientos o una gestión administrativa irregular es voltear hacia el código fiscal. Creo que es la parte, en lo personal, más preocupante de cualquier persona y me refiero a la responsabilidad solidaria. Una buena administración corporativa, de llevar un cumplimiento cabal de todo lo que obligan las leyes de origen, me puede salvar de una responsabilidad que justamente y de manera legal no tengo por qué responder. El artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece una separación de la personalidad jurídica de la sociedad respecto de la de los socios, lo que coloquialmente le denominamos velo corporativo. Pero el fisco, a través del legislador, adopta una figura del Código Civil Federal o del ambiente civil, que se llama responsabilidad solidaria. ¿Y qué es un responsable solidario? Es aquella persona que va a solventar el incumplimiento de una obligación del responsable directo, en este caso contribuyente. Establece el Código Civil Federal dos tipos de responsabilidades solidarias. Una que es la expresa o voluntaria y la segunda por mandato de ley. Ambas modalidades las contempla el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. En específico abordaré la fracción 10ª, pero con una prevención. No puede ser de un simple mandato legislativo señalar a cualquier tercero como responsable solidario. Tienen que reunirse algunas cualidades subjetivas y objetivas. La parte subjetiva es que tiene que haber alguna relación jurídica entre el contribuyente y el sujeto responsable solidario. Un ejemplo, un retenedor, caso de un patrón, pues existe una relación laboral y ese vínculo es el que puede justificar que pueda ser responsable de esas retenciones el patrón. La segunda, una parte objetiva, que tenga la oportunidad material o jurídica de poder hacer que se le dé el cumplimiento a la obligación. Vuelvo al ejemplo del patrón. Al momento de yo pagar la quincena, tengo la posibilidad de ahí materialmente retirar la parte que le corresponde de impuestos en este pago al trabajador. Entonces, esas son las dos primeras cualidades que debe de tener una responsabilidad solidaria de las que encontramos en el artículo 26. Y hay una que son circunstanciales, que es meramente objetiva. Es decir, situaciones que el legislador dice, si tú me cumples con estas formalidades, no vas a ser responsable solidario. Y esas son las que debemos de ocuparnos en el caso de accionistas. Establece la fracción 10ª. Los accionistas serán responsables de las contribuciones causadas por la sociedad a la que pertenecen desde el periodo y durante el tiempo en que tenían esa calidad. Hago un paréntesis. El artículo 13 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que cuando un accionista adquiere acciones, adquiere derechos y obligaciones aún antes de tener esa calidad. Aquí el fisco sí acota durante el periodo que fue accionista. Primera circunstancia que hay que tener en materia fiscal. Segundo, en el monto o a partir del monto que los bienes de la sociedad no pueden garantizar o pagar la contribución omitida. Y la tercera, que son estas cualidades formales, nos remite a la fracción 3ª, párrafo 3º, a los incisos A, B y C del propio artículo 26 que tratan de esto. Inciso A, que esté inscrita la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. Inciso B, que se haya notificado una orden de visita o bien que se haya notificado la resolución que determina un crédito fiscal y se cambie la sociedad de domicilio sin presentar aviso. Inciso C, que no se lleve, destruya o oculte la contabilidad de la empresa. Y inciso D, que desocupe su domicilio sin presentar los avisos que establezca el código y su reglamento. Es decir, estos aspectos formales, si lo cumple la sociedad, la responsabilidad solidaria nunca se va a dar hacia el accionista. Situación que hay criterios, tanto de los tribunales, que establecen del levantamiento del velo corporativo a pesar de estas limitantes. Pero aún así son tesis aisladas que hay que tener presentes, pero lo primero que hay que tener un cumplimiento corporativo cabal.
Pero vamos pensando en un supuesto de que me cambié sin presentar domicilio y tengo un crédito fiscal. Una alerta. Esto también coincide con una conducta delictiva del artículo 110, fracción quinta, que no solamente me va a dar una responsabilidad solidaria como accionista, sino también presuntamente la comisión de un delito fiscal. Me regreso a la fracción décima. ¿Qué accionistas o en qué montos vamos a responder? Había, antes de la reforma del 2014 en el Código Fiscal, una duda que había por ahí, también existía una tesis que trataba de aclararlo, porque antes la redacción decía, ¿será responsable el accionista de acuerdo a su participación en el capital de la empresa? Y dices, bueno, ¿era porcentaje o era el monto que aporté? Y ya me recurría a la Ley General de Sociedades Mercantiles para ver hasta dónde respondía de acuerdo al tipo de sociedad, y bueno, fue una discusión. Finalmente llegó el legislador en 2014 y acabó con esto y estableció algo muy sencillo. Los accionistas son responsables por el monto de lo que tengan aportado, sin importar el tipo de sociedad, pero no cualquier socio o accionista. Es muy preciso, solamente aquel o aquellos que detentan el poder o el control efectivo de la empresa, ya sea para designar directivos, para toma de decisiones, etc. Esos son los únicos que pueden tener una responsabilidad solidaria de acuerdo a sus porcentajes dentro de estas empresas. Bien, con esto concluyo esta cápsula en el sentido de ponernos atentos a llevar un sano y cabal cumplimiento de lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Fiscal de la Federación. Con esto concluimos esta cápsula con una buena reflexión que se va a llevar de tarea. No se despegue, continúa el programa Consejero Empresarial, ahora con el cumplimiento de las normas aquí en México. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial y siguiendo con el cumplimiento de la norma, haremos una acotación a manera de contexto. Las tendencias de los tribunales y sobre todo la adopción de muchas figuras internacionales debe hacer el cambio en la mentalidad del empresario mexicano, porque es muy común que el empresario prefiera pagar un abogado para que recupere y lo defienda a la prevención. Tengamos en cuenta que hay países donde no simplemente se sanciona al empresario o a la entidad que daña a un consumidor simplemente con la indemnización que a él merece por el daño, por los gastos que sufragó sin necesidad de hacerlo. Ejemplo, alguna empresa de hamburguesas. Nomás porque se enfermaron 10, se sentencia a esa empresa con $40 millones. Dices, ¿por qué? Bueno, es que si hubiera acatado la norma con cabalidad, quizás hubiera evitado que se hubieran enfermado estos 10 consumidores. Pero ese no es el problema. El problema es que el empresario trató de evitar y ganar ahorros, y por eso se determinan este tipo de indemnizaciones punitivas para poder frenar ese mal comportamiento. Es decir, me sale más barato el juicio, me sale más barato ver porcentualmente cuántos se enferman. Eso no es lo que busca el comercio y eso es lo que no lo buscan los gobiernos. Y los tribunales poco a poco en México van teniendo esa tendencia. Para esta ocasión y para seguir con este tema, tenemos aquí a Paola Argote. Un gusto tenerte nuevamente aquí, Paola. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bien, Paola, pues empecemos. ¿Qué es el cumplimiento que debe tener un empresario? De manera general, el tema de cumplimiento se refiere pues a acatar toda la normativa que implica una empresa o un negocio en general y en particular el giro o la industria a que se dedique ese negocio en específico. Aquí, Paola, te voy a interrumpir. El empresario puede decir, está la ley y está el reglamento. Sí, de manera general existen leyes y reglamentos que rigen a todas las empresas
Muchas de esas obligaciones ya están socializadas, ya las conocen los empresarios, como es inscribirse en el SAT, inscribir a sus trabajadores en el IMSS. Aunque no siempre lo hagan, son obligaciones que la mayoría de los empresarios conocen. Sin embargo, hay otras que no son tan conocidas por los empresarios, ya sea porque son nuevas o porque aún no han sufrido o han tenido la desventura de ser multados o clausurados por alguna de estas causales, pero ya hay muchas más obligaciones como de tipo medioambientales, de protección de datos personales, etcétera, que todavía no conocen y muchas veces o en la mayoría de los casos no cumplen. Y esto, pues bueno, ¿qué es lo que va a conllevar? No solamente un deterioro en el negocio, Paula, también estaríamos hablando que estamos hablando de una afectación a la sociedad en general, porque está en peligro, bien lo dijiste, la situación de nuestro medio ambiente, la seguridad de las personas, ¿sí? Y sobre todo, pues el detrimento de un país competitivo. Sí, finalmente estas normas no son pues para hacer más oneroso, más complicado la vida del empresario, sino que son pues a beneficio de la sociedad en general, como son las normas de salubridad, las normas medioambientales, como mencioné. Sí, aquí, Paula, ahorita que mencionas las normas, pues empecemos a hablar lo que nos habla la Ley Federal de Metrología y Normalización, porque escuchamos mucho de la NOM, pues sí, ¿qué es la NOM para empezar? Y tengo que prestarle atención. En primer lugar, es importante establecer la diferencia entre las NOMs y las normas mexicanas. Las primeras son normas oficiales mexicanas y son obligatorias, dependiendo el sector, la industria en las que sean aplicables. Y las normas mexicanas son de cumplimiento voluntario, es decir, como una certificación o un prestigio adicional que le puede agregar a su producto o a su servicio en particular. Bien, Paula, y una vez que dejas esta distinción, ¿cuál es el procedimiento para que surjan? Bien, las normas oficiales mexicanas las emiten las dependencias de la Administración Pública Federal por materia, ya sea la Secretaría de Salud, SAGARPA, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, estas forman comités consultivos de normalización que tienen que hacer el anteproyecto. Son las dependencias las que presentan el anteproyecto ante estas comisiones, quienes realizan el proyecto y lo publican en el Diario Oficial de la Federación. Se publica por 60 días para que entonces pues, los interesados opinen sobre el proyecto o manden recomendaciones para que entonces ya se pueda publicar la norma oficial mexicana. Se pretende que se tomen en cuenta normas internacionales en materia, normas previas en ese mismo sentido y las que estén relacionadas con el tema para que sea todo un sistema congruente. Finalmente, cuando se tiene la versión definitiva, se publica en el Diario Oficial de la Federación con su inicio de vigencia y se revisan cada 5 años. Así es, si yo en mi producto pongo una norma mexicana como referencia de calidad, pues, ¿qué quiere decir? Que al momento de aceptarlo, como lo establece esta ley, en ese momento me obligo a cumplirla cabalmente. Exactamente, y hay unidades de verificación para ambas, entonces el consumidor puede tener esa seguridad adicional de que está ante un producto o un servicio de mayor calidad. Y aquí hay que distinguir, efectivamente, está la norma mexicana voluntaria, pero las que debemos de observar de manera obligatoria, como lo establece esta ley, es, bien lo estableciste, la NOM, la norma oficial mexicana. ¿Qué conllevaría no acatarla? Dependerá de la ley, porque las NOMs, como son un acto administrativo, se rigen por el principio de reserva de ley. Es decir, que no pueden establecer obligaciones o limitar derechos más allá de como lo establece la ley. Entonces deberá de atenderse a la ley en específico que trate ese tema y después la NOM explicará de qué manera se va a cumplir con estas obligaciones, porque las NOMs a fin de cuentas son especificaciones técnicas. Todas las NOMs tienen un contenido técnico que se refiere a procesos, a métodos de medición, a directrices, lineamientos, entre otros. Aquí es importante porque, primeramente, ¿cuál es la finalidad, no?
Volvemos a lo de hace unos momentos, proteger el medio ambiente, a las personas y establecer la técnica para la elaboración de determinados productos o prestación de servicios. Sin embargo, también es muy importante porque tiene otras consecuencias en otras materias, por decirlo en lo que se refiere al comercio exterior. Si yo voy a importar mercancías, ponemos el ejemplo de las cremas faciales o las cremas de uso corporal, puede ser que simplemente para el país donde se fabrican, Estados Unidos, sí, para sus nomenclaturas pueda ser simplemente de cuidado, pero por tener algún elemento químico particular se debe sujetar a una norma oficial mexicana de la COFEPRIS o de la Secretaría de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, donde se establezca que por ese contenido tiene que darse el tratamiento y el cumplimiento como un medicamento más que un simple artículo o insumo de cuidado. Exactamente, y pues otras de las consecuencias que podría ser a nivel nacional por el incumplimiento pueden ser las multas, hasta la clausura del establecimiento. Entonces, pues sí hay muchas sanciones de ese tipo, tanto a nivel nacional como ya en materia de comercio exterior. Y el precio que va a pagar el empresario va a ser caro independientemente de estas sanciones, porque en la parte de su operación, si yo estoy importando y no tengo el cuidado de analizar que ese producto que estoy trayendo aquí no observa la norma oficial mexicana, puede ser que durante el desaduanamiento se infrinja lo que se le conoce como el no cumplimiento a regulaciones no arancelarias, y esto va a instaurar un procedimiento administrativo en materia aduanera que conlleva un embargo precautorio y a tratarlo de recuperar mediante el subsane de ese etiquetado, por citar un ejemplo, en la ropa, ¿sí? Pero también, si está circulando en el comercio, a lo mejor libró bien el desaduanamiento, pues las autoridades, ya sea Profeco o alguna otra autoridad administrativa, ven en circulación en el comercio esos productos sin el cumplimiento de esa NOM, tienen aparte de esas sanciones la posibilidad de retirarlas en el momento que las encuentren. Exactamente. ¿Sí? Y bien, para cerrar, ¿con qué podríamos cerrar para dar una recomendación aquí, Paola? Una recomendación pues es investigar profundamente, diligentemente el marco jurídico del negocio, el giro de nuestra empresa, para saber cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos y cuáles son las normas que debemos de cumplir para pues no incurrir en ningún incumplimiento. Bien, Paola, pues muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros aquí en Consejero Empresarial. Gracias por la invitación. Con esto terminamos en esta ocasión su programa Consejero Empresarial, siempre recomendando el sano cumplimiento de la ley y todos los ordenamientos aplicables, llevando a cabo las mejores prácticas corporativas y fiscales. Recuerde seguirnos en redes sociales como en Facebook, búsquenos como RCE Consejero Empresarial, denos un like, y en YouTube estamos como Consejero Empresarial TV. Si usted se suscribe, de manera inmediata recibirá en su correo electrónico cuando se liberan los videos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.